Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Las alabanzas son para Allah, Señor del mundo. Así subamos. Que no hay ningún Dios excepto Allah, Muhammad es el mensajero de Allah. Seguimos con el tema del fiqh. El velar lo que forma parte del acto y la validez depende de su existencia, de su práctica. Tenemos 18 velar en la oración. 18 velar. Empezamos. El primer pilar de la oración es la niyya, la intención. La intención. La intención significa tener presente en tu pecho, en tu corazón, el motivo por el cual vas a hacer esta obra. ¿Entendido? No. Niyya. Muy claro. La niyya, la intención. Tener presente en el corazón. El motivo por el cual, el objetivo por el cual estás haciendo esta obra o vas a hacer esta obra. Por ejemplo, wudú. Se trata de lavar cara, manos, porque para convertirlo en wudú tienes que tener motivo, intención. Y esa intención presente en el mismo momento en el que estás haciendo. Dice, esto es wudú para rezar. ¿Entendido? O cuando rezas, voy a rezar la oración de la Asr. Es la oración obligatoria. ¿Entendido? Hay diferentes cuando rezas 4 rak'ahs. Sunnah. A 4 rak'ahs desconocidas, sin título. ¿Entendido? A 4 rak'ahs sin título son aceptadas como sunnah. Pero hacia del fard, el prescrito, debes mencionar en tu pecho o tener intención, la niyya, que esa obra es la oración, la Asr. Se trata de 4 rak'ahs prescritas. No son, ¿entendido? Es de la oración prescrita. La oración que se llama al-Asr. ¿Entendido? ¿Hay alguna confusión? Sí, se me pasó una oración que no debiera hacer, pero se me pasó. Yo hago la intención para rezar Maghrib, porque no recé Maghrib y es tiempo de Isha. Pero, hago la intención para hacer Isha y luego me acuerdo que no recé Maghrib. Nada más cambio la intención, como tengo que rezar Isha y luego Maghrib. Una de las cosas que anulan la oración, cambiar la intención. Eso. Tu niyya debes tenerla antes del takbir. Sí. Porque cuando cambias la niyya dentro de la oración, se anula tu oración. Se anula. Pero yo hice mi intención para rezar Isha y ya voy a empezar. Y ahí me acuerdo que no recé Maghrib. Pero no has hecho takbir. No he hecho takbir. Nada más hago la intención de Maghrib y yo continúo. No he hecho takbir, no he empezado. Renuevas. Pero cuando renuevas, cuando hay suficiente tiempo para hacer Isha. Pero si no hay suficiente tiempo para Isha, reza Isha primero. Y después reza la oración ¿Qué falta? que falta. Okay. Entonces la primera cosa es la intención. Tener intención presente en tu pensamiento, en tu pecho cuando quieras empezar la obra. Segundo, pararse de pie para las personas que lo pueden hacer. Segundo, pararse de pie. Si tiene incapacidad, puede estar sentado. ¿Ok? Pararse de pie. 3.
la takbira del ihram. Se traduce la takbira de la sacralidad. ¿Cómo dijo acá? Takbira de la sacralidad. ¿Por qué? Ihram. تكبيرة الإحرام. الإحرام. ¿Por qué إحرام? ¿Por qué se llama إحرام? Y de la palabra haram. ¿Por qué se llama así? Es que ella prohíbe comer, beber, hablar dentro de la oración. Es takbir del ihram. ¿Entendido? Así es sacralidad. De hacerlo sagrado. Es un acto sagrado. El prohibido comer y beber, reír, llorar. ¿Llorar por qué? No llorar por... Pero si te moderado, lloro moderado. Llorar por gritar, rompe la oración. ¿Entendido? Vamos a ver más adelante. Ok, entonces, decir takbir, hemos dicho takbir al-ihram, y tiene para las personas que pueden hablar, que digan Allahu Akbar con takbir al-ihram. Entonces, esa takbir, obligatorio. Obligatorio significa es el único takbir obligatorio en la oración. Sí. Pero takbir después es sunna. O hay hay'a. Vamos a estudiarlo. Hay'a, aspecto ritual. ¿Entendido? Ok. No se puede decir Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar. No, Allah Akbar. O no se puede cambiar Akbar Allah. No. ¿Entendido? Esa parte de la oración, ¿cómo se llama? Los pilares, los pilares de la oración. No, es lo que dice. Takbirat al-ihram. ¿Ok? Al-ihram. 4. Recitar al-Fatiha. Recitar al-Fatiha en la oración obligatoria o la oración voluntaria. Y empezar con Bismillahirrahmanirrahim. Porque tasmiyah es una alaya de Surah al-Fatiha. Es una alaya. ¿Entendido? En Shafi, ¿sí? ¿En los demás no se hace así? Es una alaya. Hay gente maliki dicen Bismillah escondidos. Sí. En secreto. Esto es maliki. Y a veces algunas Muhammadi. Pero para los Shafi'i, Bismillahirrahmanirrahim es un velar del Fatiha. Y tienes que decirlo en público. Cuando dices Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dices Bismillah. ¿Por qué Bismillah es una alaya? Y si gracias al Corán vas a encontrar Bismillahirrahmanirrahim, 1 significa alaya número 1. ¿Entendido? Sí. No se puede dejar ni esconder. 4 o 5. Después de rezar Fatiha, puedes hacer rukúa. 5. Ar-rukúa. El rukúa se trata de inclinarse para agarrar las rodillas. ¿Okay? Si no puede llegar hasta las rodillas, puede inclinarse cuanto pueda. ¿Cuánto puede? 6. Tranquilidad en el rukúa. Espera. Significa hacer rukúa y espera. Como que 3 segundos, 4 segundos. Tranquilidad. Pausa. La pausa del rukúa. O pausa en el rukúa. 7. Levantarse del rukúa. Levantarse del rukúa. Parándose. 8. También pausa. Parar. Después del pausa. Tranquilidad. Significa tener tranquilidad. Espera. Y después al-sujud. Al-sujud
poner, hacerlo sobre 7 marcos. Frente y la frente con la nariz. Frente con la nariz, no puedes hacer frente nada más. Sujud, la frente, nada más es falta. Tiene que hacer un sujud sobre la frente y la nariz. Deben tocar el suelo. Y 2 manos extendidos, dirigidas hacia el qibla. Rodillas y los 2 pies. ¿Cómo 2 pies? Hacer la vía así, los dedos, tocando el suelo y dirigidas hacia el qibla también. Los dedos. Con la punta de los pies. Sí. Así. ¿Entendido? Y después, ese sujud 2 veces. Número 10, tranquilidad o pausa del sujud. Esperar 3 segundos cuando tú puedes. 11 es asentarse entre los 2 sujud. Sentarse entre los 2 sujud. 12, pausa en el asiento entre los 2 sujud. Tranquilidad. 3, el último asiento del tashahhud. 13. El último asiento del tashahhud. 14. El tashahhud. En el último asiento. ¿Por qué el tashahhud? Primer tashahhud es sunnah. No es obligatorio, no es velar. El primero es sunnah. Pero si dejas el primer tashahhud, tienes que hacer 2 sujud del olvido. ¿Ah? ¿Por qué? Si es una. Así es. Pero si es una, Pero ¿por qué eso? Los sabios reflexionaron esto mucho. Dijeron, el tashahhud, el primer tashahhud es para separar las primeras 2 rak'as de las segundas. ¿Cómo asentarse entre los 2 sujud? Separa el primer sujud del segundo. De modo de que si das el asiento entre los 2 sujud tiempo más que necesite, se rompe la oración. Si hace sujud y se siente, eso olvida. Alargó un velar que no debía hacerlo, no debía alargarlo. Rompe la oración. Anula la oración. Debe dar cada cosa a su tiempo. ¿Entendido? El primer tashahhud es para separar las 2 rak'as primeras de las segundas. ¿Entendido? Y al mismo tiempo, los velar, es sunnah. ¿Entendido? es una obligatoria. No se puede. El primer tashahhud es sunnah. ¿Sabes cómo me sonó? ¿Sabes qué significa? Significa sunnah parte de la oración. Una parte de la oración. Sunnah parte de la oración. No, estos son los ¿Ok? Perdón, El tashahhud, hermanos y hermanas, en el último asiento. el tashahhud deben todos tener tashahhud en árabe. Sí. ¿Saben el tashahhud árabe? Sí. Pero no, todo el tashahhud completo. Sí. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ¿Tienen todo esto? Sí. Pero esta es salawat al-Ibrahimiyya, aparte del tashahhud. Tashahhud es una cosa. Todos de Shahid. Todo se considera tashahhud. Para Shahid todos de Shahid. Yo conozco tashahhud. No, los Tashahhud la Tashahhud ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ahí acaba. Y luego empieza salawat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad.
Sí, o sea, me refiero, entiendo que punto, pero una cosa es tashahhud y otra es salawat al-ibrahimiyya. Usted le Pero dijo para junta. Shafi todo eso es El tashahhud. Y hay dentro del tashahhud un velar. Dentro del tashahhud es velar. Hay una frase en el tashahhud, es un velar independiente. Si lo dejas, tu oración no sirve. Aquí dice 15. Mandar oración para el profeta, o pedir oración para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si dejas esta en el primer tashahhud, si lo dejas, tu oración bye bye. Hay quien hace la mitad del tashahhud. Tienes que decir Allahumma salli ala Muhammad. Si es el primer tashahhud, te paras para la tercera raka'a. ¿Entendido? Pero no puedes dejar el tashahhud sin decir Allahumma salli ala Muhammad. A ver, en el primer tashahhud dices, pedir oración para el profeta en el primer tashahhud. Ya me espantaron. Sí, Sheikh, a ver. Bueno, yo quizá la espero mal y que es lo que yo estoy siguiendo. Tashahhud termina con Sí, yo también. y en el segundo tashahhud, después de la shahada, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Entonces tenemos que decir. Bueno, nadie. A ver, No me Mahmoud, digan que estoy no estamos confusa. estando bien. En el primer tashahhud, ¿tenemos que decir lo mismo que decimos al final? ¿Completo? En el primer tashahhud, Sí. hasta Allahumma salli ala Muhammad y te paras. Yo digo todo. Y está bien, no hay problema. Pero en el segundo tashahhud, tienes que decirlo todo, desde el inicio hasta el final. Yo nunca lo he dicho en el primero. ¿Entendido? Entonces, ¿qué? Pero ¿qué exige usted? Por ejemplo, espérense. Si una persona reza tu sunna, 2 rak'as solamente, ¿va a decir el primer mitad nada más? Nada más es el fallo y todas las otras. Entonces tienes que decir todo el tashahhud a la vez. Pero a ver, pero no lo sabíamos. Y entonces, ¿qué? Es decir, Te pones todos tus. lo que quiero decir, mandar oración para el profeta es un velar de la oración. Sí, sí, sí. ¿Entendido? Pero no lo habíamos hecho. Nosotros acabamos de la shahada y ya. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, Nada ya más. sabíamos. ¿Corriges y ya? No tenemos que poner nada. No. No. Pues, ¿Qué pasó? Fue. Bueno, en español suena igual fue. Lo mato, ¿no? 16 No, 15 es el pilar. 15 el pilar del tashahhud, de esto de. el 15 mandar oración para el profeta sallallahu alaihi wasallam en el tashahhud. En el A ver, primer dígame tashahhud. usted cómo en teoría tendría que ser. Nada más el salawat. Allahumma tahiyatullah. No todo eso. Nada más el 15. El primer tashahhud. No. El número 15 nada más. Número 15, mandar oración Dígame. para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si los puede darme Allahumma salli ala Muhammadin. Diga el tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad es lo mínimo. Por eso, ahí está ahí. Ese es el- Allahumma salli ala Muhammad. Ese sería el del medio. El primer tashahhud. Terminas Allahumma salli ala Muhammad y te paras. Y ya. Y en el segundo. ¿Por qué? Porque ese es un velar del tashahhud también. Significa, es un velar del tashahhud. Que está dentro de una suna de la oración. Entonces, este pilar está dentro de un tashahhud que es suna de la oración, que no es un pilar, pero encierra un pilar en sí mismo. Entonces, No vamos a usar esto. El primer tashahhud es sunna. ¿Entendido? Es sunna. Tienes que hacerlo. Sunna, parte de la oración. ¿Entendido? En general. Si lo dejas, puedes. Para arreglar este asunto, hay 2 sujud al-bidis. sí. Pero normalmente en cada tashahhud, el primer tashahhud se cierra con Allahumma salli ala Muhammad. Pero dices que si olvidamos esto, la oración no es válida. Entonces, si yo olvidé hacer el primer tashahhud y me levanto,
tampoco mandé la oración al profeta y entonces mi oración no es válida. Porque no hice el tashahud, el primero, y tampoco mandé oración al profeta. Entonces mi oración no es válida. Según Maliki no. Según Shafi'i sí, según Maliki no es válido. Según Shafi'i tienes que confirmar esa parte. O sea, hago mis dos acá de disculpa. Pero ¿cómo hago para cumplir entonces este pilar que no hice en el primer tashahud? No es necesario ya. Pues, ¿Entendido? sí. No es necesario. Ya, Pero acostumbras cuando hagas tashahud que lo hagas completo. ¿Entendido? Sí, si olvidaste el tashahud y te paras en el primer tashahud y te paras y cuando te paras te recuerdas que no hiciste tashahud. No regreses. Si ya se paró completamente, no. ¿Y los dos rakas de disculpas son antes de salam, de terminar o después de la salam? Mira, en este asunto, los dos Son buenos. mira, es que en el caso de olvidar el tashahud antes del primer tashahud, puedes cesar antes o después. Pero, lo que va a decir antes, en el caso de olvidar el tashahud, entonces antes del taslim. En el caso de dudar de dejar olvidar, dudar, dos veces antes del taslim. Pero en el caso de aumentar, dudar, aumento de la oración, haz los dos sujud después del taslim. ¿Entendido? Sí. Para no aumentar los números de... Sí. Eso lo vamos a regresar a hacerlo ahora. No la clase. Lo vamos a... Eso no es su tiempo. Estamos hablando de primero los pilares. ¿Entendido? Sí. Ok. 16. Ok. 16 es la primera taslima, es un pilar. La segunda es sunna. Y bajo una taslima, la primera sales de la oración. Y dices, assalamu alaikum. ¿Ya? Ya, es la segunda es sunna. 17, tener intención de terminar la oración. A veces alguien te empuja, te sacan de la oración sin tener intención. Cuando alguien sale de la oración sin tener intención de salir, rompe la oración, tiene que repetir la oración. 18, con orden. Hacer todo con orden. No, 19, ¿no? 18. Intención de terminar la oración. 16. Ah, sí, sí. Y después hablamos de la sunna de la oración antes de aplicarla. 18, ¿cuál fue el 18? Hacerlo todo en ese orden. Sí. Gracias. Hablamos de la sunna de la oración antes de entrar a la oración. Sunna anterior de la oración. Dos cosas. Azán, dar azán y dar iqama. Son dos actos sunna. Antes de empezar, entrar. Sunna anterior de la oración. Hay sunna después de entrar a la oración. En la de entrar solo son estos dos. ¿Qué? En la antes de la oración solo son estos dos. Azán y iqama. Dentro de la oración, después de takbirat al-ihram, hay dos sunna. Primero, el primer tashahud, sunna. Y Ya se fue muy rápido. Sí. ¿qué? Nos quedamos en las unas antes de la oración, dar Adán y el Ikama. Antes de la oración. Sí. Adán y Ikama. Sunna después de entrar a la oración. Significa sunna dentro de la oración. Ya en Los actos voluntarios, actos sunna entre los pilares de la oración, son dos cosas. El primer tashahud El primer tashahud, y el segundo que el segundo el qunut, la súplica, Kunut qunut, y el segundo. en la oración del Fajr, al qunut. Después una persona
la segunda raka'a, al estudiar el Fatiha y la sura corta que tiene, que dice Allahu Akbar, ruku'. Después de levantarse del ruku', en esta levantamiento hay qunut. ¿Qué significa qunut? Súplica. ¿Qué es de súplica? Les vamos a mandar esa súplica, inshallah. Y cada oración, fajr. ¿Entendido? ¿Entendido? Pero lo que sé de Celia son Shafi'i todos. Sí, pero yo. Maldito, I'm sorry, ves que me enseñaba nuestro Nabil Argelino. Y pero, los españoles. son maliki, son Sí, maliki. Libia, Argelia, Marruecos, maliki. Mauritania también. Hasta Mauritania, España también, maliki. Egipto, Sudán, Jordania, Siria, Irak, la mitad de Irak. Y el tercio, el cuarto de los Shafi'i. Y después Mecca, Shafi'i, Medina Maliki. Y Yemen, Shafi'i. Malasia, Shafi'i. Hasta Singapur, Shafi'i. Indonesia, Shafi'i. Taiwán, no, es más, Tailandia, Shafi'i. Malasia, Shafi'i, todo Shafi'i. casi la mayoría es Shafi. No, la mayoría Ahnaf, Hanafi. Pero si Malasia tiene la mayor parte de musulmanes del mundo y son Shafi. ¿Son de Indonesia? Indonesia, Shafi'i. Indonesia. Indonesia son Shafi'i. Ajá. Hanafi, ¿quién? Mucho. Irak, todos los países de Rusia. Como ejemplo, Pakistán, India, Afganistán, Turquistán, Shishan, todo Turquía, todo esto, Hanafi. Egipto hay muchos Hanafi, México, si estoy en México es Shafi'i. Si eres en México, Y ustedes deben aplicar más al Shafi'i. si en México eres salaf. Todos dicen que son salaf. No, Egipto tiene Hanafi. soy Hanafi. Bueno, No ya entienden. estoy grabando. Es que no saben que es el nombre de Mahmoud. Cualquier persona se llama Mahmoud Sí. y le llaman Hanafi. Mahmoud es Hanafi. Sí, su apodo Hanafi. Entonces, Es Hanafi. ni modo, Shafi'i. No quiero aceptar que en Egipto es Hay muchos Hanafis en Egipto, muchos. Oigan, ¿y en Usana no serán mal? Lo quieras, pero yo, para mí, mira, como yo recibí Shafi. ijaza del mazhab Shafi'i, tengo que entregarlo para que no se quede el ijaza Nosotros nos vamos a conmigo. hacer No, yo Shafi. quiero mandar difundir el mazhab Shafi'i. Si quieren seguir el mazhab Shafi'i, les va a ayudar mucho y también, inshallah. Porque el mazhab Shafi'i juntó entre dos escuelas más grandes. Eso lo vamos a estudiar al fin, inshallah. El segundo taslim entonces no está dentro de la oración, sería al final. El segundo Es al final de la oración. ¿por qué? El segundo taslim. Es el final, sí. Entonces una dentro de la oración, ya estos dos nada más. Sí. Y luego sería una al final de la oración. El tercer es el segundo, ¿no? El segundo es taslim. ¿Por qué no confundan? Taslim, el segundo taslim hacia la izquierda es sunna. Sí, por eso. ¿Ok? Ok. Ok. Y después de hablar de la sunna de la oración Ya, después y los pilares de la oración, vamos a hablar sobre los aspectos de la oración. pilares de la oración o los Aspecto. Ahora estamos hablando de los aspectos de la oración. ¿Qué significa aspecto? Un acto. Al verlo,
te das cuenta que fulano está rezando. Señal. Signos de la oración. Signos sobre la oración. Aspectos. Significa, no son velares, no son sunna. Significa un acto que te hace, que te surge, que te Sugiere que te sugiere, no, que te da un gesto una característica. Indica, te indica, que te indica que está fulano está rezando. Ok. ¿Entendida? Sí. Vamos a empezar. Primero, levantar las manos paralelos al hombro, a los hombros. En la takbira del ihram. Y cuando se levantan las manos, para que lo sepan hermanos y hermanas. Primero se levanta al inicio de la oración con takbira del ihram. Sí. Allahu Akbar. Sí. Y después, antes del sujud, antes del rukú, Allahu Akbar. Y después del rukú, Sami'a Allahu liman hamida. Sí. Bajar, Allah sin romper. Bajar sin levantar los manos. Sí. ¿Entendido? En el primer tashahhud estás sentado. Sí. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Es el único que haces que levantes las manos. Ahí tengo duda. Yo no. ¿Entendido? Bien. Takbirat al-ihram, rukúa, antes del rukúa, después del rukúa y al levantarse del primer tashahhud para la tercera raka'a. Y ya. ¿Entendí? Cada raka'a antes del rukúa y después del rukúa. Cada raka'a antes del rukúa y después del rukúa. Y cuando termines el primer tashahhud para levantarse, Allahu Akbar. Así. Esto es lo que se levanta, lo que practica el levantamiento de mar. El que quiere. No olvidaste. No sabía. No, es que esto de. Porque levantamos las manos cuando decimos Allahu Akbar, casi en todos los movimientos es cuando decimos Allahu Akbar. ¿Por qué después del rukú lo hacemos y no decimos esta frase? ¿Por qué lo hacemos? Si el profeta lo hizo así. Aunque no dice el takbir, no es takbir. No, el profeta rezaba así. El profeta así lo rezó, así rezó. ¿Entendido? Por eso lo hacemos como lo hacía el profeta. Pero no es. No es obligatorio, es aspecto. Solo ¿entendido? el primero sí es obligatorio. O tampoco. ¿El qué? El primero, No, sí. el primero sí Primero, es sí, obligatorio. sí. A levantar las manos. En las demás ya no. El primero también es sunna levantar los O manos. sea, yo puedo empezar a rezar si no levantamos. Luego decir Allahu Akbar, así. Ok. No hay problema. Levantar las manos son aspecto. En aspecto. Aspecto. ¿Entendido? Gracias. Y dos, el segundo aspecto, poner las manos así, así, bajo del pecho para hombres y antes del ombligo, así. Y cuando agarra su muñeco, su mano arriba de su muñeco, así. Muñeca. Muñeca. Ahí no es canal. Si no Puede me agarrar paso una muñeco. ¿Entendido? Pero tiene que juntar su mano, agarrar los dos partes, el brazo y la mano. Así. ¿Para qué? Es que Agarrando la muñeca. todo esto es izquierda. mano. Todo esto es mano. Y esa, la palma, es diferente a la mano. Sí. Pero es parte de la mano. Si pones tu mano así, ese no cumple con el acto. No cumple. Otra cosa, agarrando así. La gente de Somalia son Shafi'i. ¿Qué hacen? Así. Así exactamente. El sheikh que les enseñó así. Ellos entendieron, agarraron los muñecas. La pura muñeca. Así. Sí, cumplieron con mazhab, sí, hicieron como llama así. Pero como su propia manera. Así. Pero nosotros así.
¿Y las mujeres? Las mujeres así, ¿En el pecho? arriba. Arriba del Ah, pecho. sí, arriba, sí. Y también con la misma forma tienen que agarrarlos ¿Arriba del pecho? Arriba. arriba, tapar su pecho así, con su mano. Y después, 3, es la súplica de la inauguración, la súplica del comienzo, la súplica del inicio de la oración, del inicio. Decir, pero lo podemos enseñar después de la súplica. Y después, 4, decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ¿Después de dónde? ¿De dónde hay? 4, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Todos los aspectos de la oración. Si alguien lo ve usted que dice A'udhu billahi, que está rezando. 5, subir la voz o bajar la voz en su momento adecuado. Por ejemplo, rezamos Jama'a, el imam debe subir su voz por cada takbir, cada momento. Takbir, subir su voz cuando recita el Corán. Allahu Akbar. ¿Entendieron? En las primeras 2 rak'as de la oración. En la tercera rak'a o la tercera a la cuarta, baja su voz de la recitación nada más. No recita con voz alta. Y cuando hace takbir del movimiento, tiene que hacerlos escuchar. ¿Entendieron? Sí. 6, decir Amin después de Al-Fatiha. Wala Dhalin. Los seguidores dicen Amin. ¿Entendieron? Eso, lo que debe subir voz para los seguidores, deben decir Amin con voz alta. No con gritar. Los hombres. Los Los hombres. ¿Las mujeres no? ¿Eh? ¿Las mujeres no? Bueno, las mujeres sí rezan juntas, pueden decirlo. Pero si rezan con hombres, entonces no pueden subir su voz. ¿Okay? Después de Amin hay recitar sura o parte del Corán, aparte del Fatiha. Al terminar el Fatiha, si tiene sura para el Ikhlas, y recita, recuerda una alaya, ¿qué le recita entonces? Ese 7, Es 7. recitar. parte del Corán, una sura, una alaya. ¿Eso es una esto? ¿Eh? Yo pensé que era una. Mira, Es una. es hay'a. Hay'a también es sunna, significa el sunna, pero no tiene la misma recompensa. Si la olvidas, la dejas, no anula tu oración. ¿Entendido? Ahora lo vamos a explicar, no se preocupen. Nada más, tómenlo así y después al final van a descubrir que entendieron. ¿Entendido? 8. Las takbir cada movimiento. Takbir cada movimiento es aspecto. 10. 9. 9. Al levantarse del rukú, Sami'a Allahu liman hamida. El imam y los seguidores digan lo mismo. Sami'a Allahu liman hamida. ¿Entendido? Y los ma'mum, los seguidores. Una persona reza solo, cuando rezas solo, tienes que decir los dos. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Si estás rezando solo. Si rezando en congregación, el imam dice la primera parte y tú dices Rabbana lakal hamd. ¿Entendido? Ah, 10 decir Rabbana lakal hamd
cuando te levantas de rukúa. 11, tasbih. ¿Qué pasó? 11, tasbih. Decir subhanallah en el rukúa. Subhana rabbi al-a'la en el rukúa. Subhana rabbi al-azim en el rukúa. Y subhana rabbi al-a'la en el sujud. Subhana, ¿ya tienen el Subhana rabbi al-azim en el rukúa. Y subhana rabbi al-a'la en el sujud. Y después, 12, cuando te levantas, cuando te sientas en el asiento, entre las dos sujud o el último asiento, poner las manos arriba de las rodillas, así. Y 13, hay el asiento más famoso, el asiento se llama iftirash. Iftirash es que todo el muslo de la pierna izquierda se pega al suelo, toca el suelo. Yo no lo puedo hacer. Yo tampoco, así que. Yo no lo hago. ¿Entendido? 14. ¿Cómo se llama? ¿Iftirash? Iftirash. Iftirash. ¿Ok? Haz la primera taslima. La segunda taslima. La segunda. Acerca del iftirash. Iftirash se sienta así. Poner esta mano así, esta vía así, y esta así. Esa es iftirash. ¿Entendido? Sí. Tawarruk es así. Tawarruk es el es así. Pero no se hace, ¿ok? Tawarruk. Tawarruk. ¿Entendido? Entonces, al iftirash, ¿Tawarruk o tawarruk? tawarruk. Ya después de segundo. ¿Ok? Vamos a ver las cosas. Las cosas como los asuntos diferentes para las mujeres. Significa la actuación diferente de la mujer en la oración. ¿En qué? Significa la práctica diferente, la práctica femenina en la oración, ¿ya? Sí. La práctica femenina. Espera. Primero, hombre Sí, se para así, sí, con los pies a la altura de hombros. así. Sí. La mujer, así, así. ¿Entendido? Del primero. En el rukú al sujud, el hombre tiene que, por ejemplo, sus brazos abiertos, no se pegan en el cuerpo. ¿Entendido? Además, su panza no así. Eso es para hombres. Para hombres. Ajá. ¿Entendido? ¿Para mujeres? La mujer, así. Ok. Ajá. ¿Entendido? Ajá. En el sujud, el hombre hace así. Ah, es hombre. La mujer, así. Ah, perfecto. ¿Entendido? Entonces en el rukúa con los brazos hacia metidos. Lo vamos a decir aquí. Dice el hombre aleja sus brazos de sus lados.
de su cuerpo en el rukú, el sujud. Y la mujer une sus brazos a su cuerpo en el rukú, el sujud. 2. El hombre. Sí. Pero todo se ha gestionado. Aquí está en el libro también. Es que escribir te estimula la memoria, más que nada. No, yo te lo estoy escribiendo también, pero para que no se preocupen, está aquí. Ah, para. Bueno, podemos pasar unas minutitos a traducir. Gracias. 2. El hombre se para entre su panza y sus muslos en el rukú, el sujud. La mujer lo apega su panza con sus muslos en el rukú, el sujud. 3. El hombre levanta su voz. 3. El hombre levanta su voz en los momentos en los que debe levantar su voz, como es el imán, en el takbir, en la recitación, las dos primeras rakas, y cada takbir, el taslim, levanta su voz. La mujer no. La mujer no. ¿Sí? Significa la mujer debe bajar su voz cuando, aunque es imán. Bajar la voz, no estar en silencio. No estar en silencio. Silencio, como silencio. Debe recitar al-Fatiha y es una condición que ella puede escuchar su recitación. Yo la verdad, cuando rezamos varias mujeres, sí, El hombre dice alhamdulillah, sube su voz. La mujer baja la voz, no silencio, bajar su voz. Qué duro, duro. Ahora. O sea, es que si las mujeres, bueno, es que dice, Alá prescribió la oración para hombres y mujeres, porque hay diferencias en cómo acomoda el cuerpo la mujer, porque hay diferencias. ¿Cómo es para? Mira. Primero, es orden divino. Así el profeta enseñó la oración a sus esposas. ¿Entendieron? Segundo, el asunto de las mujeres deben ser cubiertas. ¿Entendieron? Recatada sería recatado el movimiento, la exposición de los movimientos. Sí. Y cada persona tiene su genio del hombre y el genio de las mujeres. ¿Entendieron? Ahora, Sí, la decencia. si se tienen que unir los hombres y las mujeres, bueno, no, si se tienen que nos tenemos que unir pie con pie, hombro con hombro, en esa posición es muy complicado para las mujeres unir pies para aquello de que se están... Pero hombre con hombre, pie con pie, no es velar de la oración. No es Pero hay velar. un hadith, ¿no?, que dice que si no se están casando. Pero Shaitán pasa cuando. No sé. Tenemos que entender a Dios bien. El Shaitán pasa cuando empiezas a pensar fuera de la oración. Aunque tú unes solo bien, solo el Shaitán está en tu pecho. Además el hadith se entendió mal. ¿Por qué? Cuando una persona se va a aquí, otro lejos de él, no quiere unirse, el Shaitán se mete, mira, no quiero unirse contigo, te odia, le das asco. ¿Entendido? Pero el Shaitán, el Profeta dijo, si unen, ¿para qué no dejar lugar para el Shaitán que base su susurro entre ustedes? ¿Entendido? ¿Así? ¿Para qué? Además el profeta en otro hadith lo explicó, dijo, tóquense para que tengan misericordia uno hacia el otro. Cuando lo toco o lo agarro su mano, se tocan y hay misericordia. Hace cariño. No es tocar con el concepto de mexicano, no.
con el concepto árabe. Para que no se entienda mal. Sí. Seguimos. Entonces, el hombre levanta su mano, su voz en algunos movimientos y la mujer nunca se levanta su voz. 4. El aviso dentro de la oración. El aviso. ¿Quieres avisar al imán? El hombre usa el tasbih para avisar al imán. El imán se equivocó en algo, dejó el rukúa, dejó el sujud, dejó la recitación del Fatiha. El hombre le avisa, Subhanallah. Y el imán cuando escucha Subhanallah parado, ¿qué pasó? ¿Entendí algo? Es que Subhanallah en el rukúa y el sujud. Cuando escucha Subhanallah, se equivocó en algo. Y la mujer es suficiente hacer así. Como aplaudir. Palmada. Así. Así. ¿Entendido? Aplauso. Pero que no sé, el hombre no está acostumbrado a esas cosas. ¿Entendido? Nunca me llamó la atención. Pero, tal vez. ¿Entendido? Significa, la mujer no habla dentro de la oración. ¿Por qué? Primero, la voz de la mujer no es ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Primero es orden de Allah. Allah quiso. ¿Es ahora o no es ahora? ¿La voz de la mujer es ahora o no es ahora? No, aquí estás hablando. Tendrías que usar un bozal para ¿Dónde está ahora? Tendrías que cubrir tu aura, entonces te pones un bozal. No, porque Es no. orden de Allah. Primero es una orden de Allah. Segundo, Sí. cuando una mujer habla en la oración, tal vez rompe el estado de Joshua para hombres. Así. Entonces pierden. Por eso el profeta que dijo rompe la oración, que significa quita el Joshua de la oración 3 cosas. Y habló sobre un perro que corre, o un burro pasa, o una mujer pasa también. ¿Entendido? ¿Qué hace? Significa distrae el khushu' del hombre. La concentración, estado espiritual, sumisión, En español lo concentración. Cuando nos mandaban las abuelitas a la iglesia, ¿qué le decía? ¿Vas a misa, Telecom? Para similar. Ese es como devoción. Esa es devoción. ¿Entendido? ¿Por qué no dijo un caballo? ¿El qué? Pero lo cierto es que alguna gente entendieron el hadith como corta la oración, significa anula la oración. Mientras que hay otros hadiths, un perro pasó entre los sahaba mientras estaban rezando. Un burro, un compañero, llegó con su burro y dejó su burro sin amarrar. El burro empezó a caminar entre las esquinas de los horas y el profeta no comentó nada ni cortó su oración. Pero el entendimiento correcto, corta la oración significa reduce o elimina o distrae el khushu', la concentración de los orantes. ¿Entendido? Pues que es cuando escucharon este hadith de Aisha dijo, Astaghfirullah, nos compararon con los burros y los perros. Yo sentí lo mismo. ¿Entendido? Pero no es así. El asunto es diferente. Sí, porque, Hay diferencia entre entendimiento correcto y incorrecto. sí, porque no es responsabilidad ni del burro, ni del perro, ni de la mujer, es responsabilidad del hombre mantener su concentración. Y si
resultamos una provocación para ellos, es un asunto de ellos, no es un asunto nuestro. No. Alá los creó así. No estoy contigo, no. No estoy contigo en esto. Hay una escena en... Sí puede ser nuestra responsabilidad, pero hay algo que siempre se debe tener, hermana, y lo digo con respeto. Los hombres, aunque soy muy mexicano y machista, los hombres somos siempre hombres. La mujer puede estar casada y uno puede estar casado, y si a uno le gusta la mujer y pasa, le llama la atención a uno. Y ustedes tienen una diferencia, alhamdulillah, que a la vez, pues, es diferente. Eso es todo. Por eso digo, se lo firmo, que nosotras somos finalmente, no es que seamos las causantes, sino que Alá creó así al hombre. Sí, pero no por ello se prometa más a Bueno, hacer pero un impuesto. sí podría, Tiene que ser así. sí somos las causantes, porque aquí ya tenemos como una condición en nuestra práctica, como de no ser, digamos, lo diríamos a la mexicana, piedra de tropiezo. Pues sí. ¿No? Entonces ya sé que yo puedo ser piedra de tropiezo para el hermano, y si no me acato a esto, entonces sí somos las Nuestra causantes. responsabilidad. Ajá. Pero si yo paso por aquí, normal, el hombre y el bebé, pues no es mi Y responsabilidad. fíjense que no se trata, y yo no voy a dejar mentir, ni el hermano Cecilio, también Gabriel, supongo, lo mismo. Las hormonas no tienen que ver con aspectos sexuales en 99% de las veces. La belleza de una mujer es belleza. Puede pasar una niña chiquita, es bonita. O sea, eso es a lo que voy, uno de las cosas diferentes. Allah SWT dijo que de las pruebas, de lo que más desean los seres humanos, que son, lo primero que dijo, la mujer. Después, ¿qué dijo? Mencionó la posesión de ganado y cosas de este tipo, las tierras. Son cosas que tenemos y no cada uno piensa así. Y uno, pues créame, ¿no? Y por eso ayer, inshallah, ¿verdad? Va a ser diferente para nosotros en ese aspecto, ¿Por qué? Porque la restricción es diferente. ¿O no así? No solo esto distrae a los orantes. Una persona que recita el Corán con voz alta distrae al orante. Un ruido distrae al orante. ¿Entendido? Un teléfono distrae al orante. Un pensamiento, una preocupación distrae al orante. Un mal diente de tu calcetín distrae al orante. Malo no. ¿Entendido? Todo eso distrae. El hambre, el hacer distrae al orante. Y la enfermedad también. Y el cansancio. El cansancio. A veces duerme rezando. 5. El hombre en la oración tiene que tapar los bordes de aura entre sus ombligos, ombligo y sus rodillas. Tiene que poner su falda. Desde el ombligo hasta las rodillas. Y la mujer, todo su cuerpo es aura, excepto las palmas y la cara. Y después hablamos sobre las rupturas de la oración, las cosas que rompen la oración. ¿Qué actos rompen, anula, invalida tu oración? Ok. De uno, rompe la oración las palabras ajenas de la oración, aunque sea una letra entendida. ¿Cómo qué? Como qi. Qi significa cuidado en español. Qi. Qi. O i. I significa escucha, atención. O sí significa cállate. ¿Cómo? Sí, silencio. Sí. Escucha, ¿entendido? Todas esas letras, si salen del orante con intención de hablar, rompe la oración. ¿Entendido? 2.
mucho movimiento continuo, 3 movimientos continuos sin motivo, significa rasca, y después sube su pantalón, y después baja el pantalón, ¿entendido? Y después no sé qué pasó aquí, y qué pasó aquí. Este movimiento rompe la oración. Hay hasta 2 movimientos son permitidos. Ya, aquí 3, Claro. 3. más de 3. Por ejemplo, una persona rezando imán, o rezando solo, o rezando con una persona imán, y después lo empujó el seguidor para que se ponga en la tapete. ¿Entendieron? Y luego después se acabó, como por cualquier motivo, se puso otra vez, y otra vez. En todo esto, en el mismo momento y continuos. Por querer dar 3 pasos rezando, caminando, esto no rompe la oración. ¿Entendido? Más de 3. Eso significa que nos hace entender que uno cuando reza, que tenga mucho respeto, mucha sumisión, hasta que sepa con quién habla, a quién está adorando. Dime. ¿Movimiento de ojos también cuenta? ¿El qué? ¿Movimiento de ojos? No, el ojo debe ser abierto. Sí, pero Sí, bueno, volteo para acá. pero si está con los ojos. Voltearse también es movimiento. Pero sí, no te Solo los volteas, ojos. solo mueves los ojos. Para un lado, para el otro. Para el otro. También. Es un movimiento. Es movimiento, sí. Es movimiento. ¿Entendido? Pues que lo hacen para ver con qué vestido llegó la hermana en Villa. Ay, se puso Creo que no. Ah, 3. Hermana, no se viene el tashahud. 3. no, 3 era movimiento ajeno a la oración. 3. Es No. el No. No. 2 dijo mucho movimiento continuo. Ajá, y después dijo mucho movimiento. Más de 3 movimientos continuos. Sí, no, dijo, el 2 dijo mucho movimiento. 3, Tres. movimiento continuo. Así Sí. dijiste. Es la misma. Ese es No, el- era- Uno de los dos golpes. Ajá. Uno de los dos golpes. Ok, Ok. la 3. 3. El estado de impureza menor o mayor antes de la primera taslima. Es que a veces das la primera taslima y se te escapa un aire, un gas. Si das el primer taslima, ya saliste de la oración. Antes del segundo taslima. Antes de la primera. Digo, sí. ¿Ok? Pasar, suceder, estado de impureza mayor y menor antes de la primera taslima. Como que dio gases, orinó, se le ganó hacer el pipí o popó dentro de la oración. No pudo controlarse. En ese, cuando le pasa algo así, antes de la primera taslima, rompe la oración. ¿Qué significa rompe? Significa que tiene que regresar a empezarla de nuevo. ¿De nuevo? 4. Sucederle impureza no perdonada, no disculpada. ¿Cómo que? Como que a la Lloró el niño. Y él fue para cargarlo, él estaba cargando el niño. Pero descubrió que su mano se manchó con pipí o popó. Eso rompe la oración, porque ya no sé, tienes que salir, lavar tu mano y regresar a empezar la oración desde el inicio. ¿Entendido? Pero ¿cómo perder el dulce? Ya. Sucede. ¿Sucede? Por ejemplo, en este caso, Mancharse con impureza. sí, por ejemplo, en el caso, la mujer, yo hago ablución y empiezo a rezar. Y a lo mejor terminando mi oración, yo voy al baño y descubro que llegó el periodo. Y fue en el momento que estaba rezando, obviamente. ¿Tendría yo que repetir mi oración? Pues ya no, porque se invalida porque estás en el periodo, ¿no? Yo empiezo sin mi periodo. Ajá. Termino, voy al baño de inmediato y veo que ya llegó el periodo. Pero ya estaba, o sea, ya entró un periodo. Entró el periodo Principio de en oración. algún momento de la oración.
invalida la oración, ya no Entonces, se regresa a ¿se hacer la entraría oración. en este caso? ¿De que invalidó la oración? Sí, ya, bueno, pero no le cuenta porque también esa oración ya no va a ser responsable de usted. Porque ya, en el momento que Le empieza llegó el de periodo oración, dentro de la sí. oración. Ya no. O sea, yo siento que ya algo allí pasa raro, voy al baño, me reviso, está el periodo. Ya, no debes repetir. ¿Cómo vas a repetir? Si entra al periodo, no puedes. A lo mejor. Sí, pero esa oración ya no es válida. Ya no. O sea, en mi oración, esa la última oración no fue válida. Eso es. Pero ¿sabes cuándo debes repetir la oración? Cuando pasa mucho tiempo del azán y te quedas sentada así. Y cuando ya la oración, te fuiste la oración, dentro de la oración te sucedió la sangre. En este momento te dicen, no, debías rezar antes. Entonces esta oración se registra como deuda sobre ti hasta que salgas del periodo y tienes que repetir esta oración. Si te hubieses apurado, cumplías tu oración. ¿No? Así. ¿Entendido? Y después, 5. Descubrimiento de la aura, todas o parte de la aura, por intención. Pero si el aire mueve, el viento mueve, tu llave, tu qué, no hay nada. Significa no rompe tu oración. ¿Entendido? Aunque esté solo en su casa, ¿usted? ¿Eh? Aunque esté solo en casa. Aunque se solo. No estás solo. Pero a ver, O humanos me refiero. sí, como en el caso de los hombres. Ahorita se va a poner esta traducción. Como en el caso de los hombres, que no tienen intención, pero se ponen una blusa, camisa, playera corta. Y Sí, le luego cae. se aganchan. No, pero pero cuando ponen camisa, conciencia. esto es, Inconsciencia de la acción. Porque él sabe que va a pasar esto. ¿Cómo va a rezar así? eso es lo que hemos hablado. Ok, y o sea, duda que tal vez sí, pero sí quiero hacerlo, pero si se te olvida, no sé si les ha pasado, pero perdóname, a mí sí me ha pasado, tus acciones. Si llegas a hacer oración, sí, y ya no vale la oración. No, tienen que tomar la aura. Todo esto aura. ¿Entendido? ¿Es esta oración sin... ¿Es esta oración sin hijab? ¿Cuándo? Pero me dijiste luego que me fuera a poner. Pero es sin intención. A ver, Bien. ¿Y cuándo termina? Pero sí, el 6. cuerpo y como la Número 6. Que rompe la oración, cambiar la intención. Estás rezando al-Asr, Allahu Akbar. Y después, de repente, descubriste que no habías rezado el Zohar. No rezado el Zohar. Este es el Zohar. Estoy rezando el Zohar. Estoy rezando el Zohar. Y sigue tu oración. Ay, se me olvidó la suna. ¿Entendido? Esto rompe tu oración. El cambio de la intención rompe la oración. ¿Entendido? 7. Moverse lejos de la dirección del Qibla. ¿Y qué es la dirección? Tu pecho, esta parte, debe recibir el Qibla. Es la obligación, la parte de obligación, el dirigirse al Qibla, debe su pecho recibir la dirección del Qibla. Pero una persona, su pecho al Qibla y se voltea, eso no rompe su oración. Si se voltea así, de repente no pasa nada. ¿No? Pero cuando se hace así, el Qibla es así. Y se hizo así. Y sigue, a ver cómo, se movió y se quedó desviado del Qibla. Eso rompe su oración. Pero si desvía y regresa otra vez a la dirección, no pasa nada. ¿Qué quieres decir? Es que hay creo que es un hadith, pero no lo sé, no lo recuerdo bien, pero dice que la qibla es de... Es desde el oeste hasta... O sea que
usan para rezar, no los quiero usar porque, o sea, más bien quiero saber qué tan cierto es eso. Que dicen, bueno, como el rango es muy grande, podemos rezar casi cualquier. No es cierto. No. Debe buscar la dirección, la dirección del Qibla. Por ejemplo, Mecca es al lado. Dirigirnos a Mecca, es que hay Kaaba. Allahu Akbar. Pero si la persona quiere Mecca, abre el sitio para decir dónde está el Kaaba justamente. Es imposible. Es imposible saber. Es suficiente decidir hacia dónde está el Qibla, hacia esta dirección. Entonces se dirige hacia la dirección. ¿Entendido? Pero tiene que buscar la dirección antes. Si no busca la dirección, su oración es en vano. Y si se mueve en la oración hacia otra dirección, o se desvía de la dirección del Qibla, y sigue su oración, tiene que repetir su oración. Repetir la oración hacia el Kaaba, hacia la dirección. ¿Entendido? Y después, 8 o 9, los dos juntos. A 8, comer o tiene sabor, tiene chicles y todo. Allahu Akbar. Cada sabor que pasa es comer. ¿Entendido? Y si se te quedó un pedacito de comida y que de repente se te movió, ¿qué haces? Por esto hay que usar visual. O puedes enjuagar tu boca antes de empezar. Es que eso puede pasar mucho. Después. Pero si llega a pasar, pues hay que repetir, porque eso se va a quedar ahí, va a estar soltando sabor. Él tiene que enjuagar bien su boca. Cuando rompe el ayuno, rompe, traga, y enjuaga uno la boca en el baño con algo, pero que diga uno, la enjuague. Y a mí me explicaron, y yo sé que si llegase a sentir algo, no lo tragas, lo dejas ahí. Pero el sabor rompe si estás sintiendo el sabor. Sí. ¿Entendido? Ajá. Y después, número 10, hemos hablado de comer. Comer 9. No, 8 comer. 8 comer. 10 beber. 9. 9 beber. Beber. ¿Entendido? Sí. Poco o mucho. Los dos. Mira, todo lo que rompe el ayuno, rompe la oración. ¿Entendido? 10. Las carcajadas. A veces se ríen, pero hay risa sin voz. Sonríen, pero cuando se le pasa una carcajada, esa es su libro. Esa es carcajada decente, educada, pero carcajadas de borrachos. No. Y rompe, bueno, todo el también. El vudú, ¿no? También, si se carcajea en la oración. No rompe la manda sí. En la oración. Esa es la oración. Dice que apostasía. Ah, no, pero. No, pero. Aquí el número 11, sí. Número 11, sí. No. No, 10, vamos en el 10. No, pensé que, perdón. Número 11. Pensé que reír 10. significaba apostasía. Ah, no, que 11. 11, apostasía. Apostasía. ¿Cómo pasa la apostasía? Estás nuevo en el Islam. Eres sabio. Alguien se equivocó por la persona y vino y pegó. Dijo, ay, eso es el Islam, esa es la oración. Sales. Ya te enojas y sales del Islam. Pero esto rompe tu oración. ¿Enojarse en la oración también entonces la No. oración? ¿O enojarse? ¿Cómo se enoja? Bueno, yo sí me he enojado cuando a veces
y las hermanas no dejan de hablar, no dejan de moverse, así, sí me molestaba. Sí, yo también. Sí, yo también me Sí, molestaba digo, durante la oración. Que estamos rezando y pasan enfrente. No se pasaba mucho como cuando si hay no muchas supieran. hermanas, muchas, que no se terminan de acomodar y siguen hablando, o hay muchas hermanas y unas que no están rezando Señorino, y siguen hablando y se oyen mucho. Si no están rezando, ¿qué hacen ahí? Eso sí. No sé, pasa. No, ahora no Eso tienes es algo que concentración en la no oración. Tienes concentración en las hermanas. Pero una persona cuando reza ya no se cierran todas las puertas de los oídos y el ojo está No, concentrado en la cuando oración. te estés concentrando puedes ver los pies de que alguien pasó enfrente Ok. de ti. Sí. O enojar no rompe la oración. También me he enojado que pasan porque de frente. ves qué pasa con las uñas pintadas. Eso sí es padre. Pues Ya no hay tantas cosas ahí en las áreas de mujeres. ¿verdad? ¿Qué? Bueno, no me dejaron mentir, en el día pasado, Sí. ¿cómo está Eli? Cuando reza uno, y todo el mundo pasa enfrente de ti. En los tarawih. Niños, ajá. Niños, hermanas, te avientan aquí el encaje del volante. Ok, cerramos, ya cerramos. A ¿Qué ver, tal? enojarse no, 12 cuál. Ya, nada, entonces. Hombre, a ver, pecado. Ay, cómo las quiero. A tu va a decir 12. Espera. A ver, Ya no se lo hemos dicho antes. Todo lo que rompe la ablución, rompe la oración. Todo lo que rompe el ayuno rompe la oración. Esa es una parte. La segunda, todo lo que rompe la ablución, rompe tu oración. Todo lo que rompe la ablución, Rompe la oración. la ablución no se rompe cuando te enojas. No. Mucho, ¿no? ¿Eh? Oye, Mahmoud, No. aquí faltó esto que ya nos habías dicho que rompe tu oración cuando alguien pasa a cierta distancia de ti. No rompe nada. Pero no debe dejarlo pasar, no debe detener. ¿Al perro? Si alguien va a pasar, no hablo de un humano, y está dentro del área que usted alcanza con su brazo. Pero Lo si yo detiene. estoy como en... Lo ¿No detiene, importa? lo detiene. Ok. No lo debe dejar pasar. De estar saliendo, usted estamos hablando. Eso es lo que hemos hablado. Sí, sí, sí. Y si pasa Sí, un animal... no corta la oración, no corta nada más. Sí, pasa. Reduce tu concentración. Ok. Sí, ¿Entendió? Pero no es obligatorio detenerlo. Mahmoud, ¿podemos hacer una pregunta o todavía no? Sí. Pilar de la oración es que sea de pie. Inicias de pie. Si es posible. Hay sus excepciones. Porque si es posible, o sea, si no estoy imposibilitada. Pero hemos hablado mucho que, por ejemplo, a veces estás en la calle, estás trabajando, vienes manejando, y no hay manera ni de que te pares o te estaciones o te bajes del camión para rezar y normal como debes rezar. Allí es válido rezar sentado o no. O rezamos como estamos y luego reponemos llegando a casa, ¿o qué? ¿Qué hemos hecho? Pararse de pie para los capaces. La gente que puede pararse de pie. Una persona que no puede pararse de pie, que se rece sentado. Pero ese no puede, es Por solo enfermedad. para cuestiones de enfermedad, o no puedo porque estoy manejando, no hay donde me le pare, o estoy en el camión y no me hace paradas, o estoy en la calle, está peligroso, es de noche, no hay donde yo me meta como mujer a rezar. Esas cosas. Lo más importante es el resultado. No puede pararse. Por enfermedad, por cualquier situación, no puede pararse. Las personas que no pueden pararse, que recen sentado. Por ejemplo, una persona manejando, todo el tiempo manejando. No puede parar el auto. Es que yo te voy a decir, por ejemplo, hay momentos en que el camino voy, no me puedo parar, no me puedo orillar, trato de avanzar y ya veo que el tiempo se me está acabando y todavía no llego a un punto donde yo pueda brillarme. Entonces yo que aprovecho el semáforo, ya sé que tal semáforo es largo y en ese semáforo hago mi intención, lo que hago es medio levantarme del asiento, pero no llego a estar parada y rezo. Bien, ok. ¿Eso es válido? Es válido si el auto está parado. Sí, parado en el semáforo. Digo, pues aquí voy a rezar. ¿Es válido? Pero dirección hacia el Qibla,
Está bien, no hay problema. Bueno, pero en el carro es difícil Pero con encontrar placas y la todo. dirección de la quibla, ¿no? No, es que es eso, o sea, o si hay donde estacionarse, pero la quibla me queda atrás. Entonces, cuando ya encuentro que la quibla está de frente, o sea, y hay veces que coincide, me puedo orillar, me orillo, pero no siempre es el caso. Y ya se me está acabando el tiempo. Entonces, lo que hago es rezar en el semáforo. Ese es el punto que íbamos a hablar. Aquí está. Dice, ¿qué es el veredicto de las personas que se pusieron incapaces de levantarse de bien en la oración? ¿Cuál es el que veredicto? ¿Qué es el veredicto? ¿Cuál veredicto tiene? Las personas incapaces de pararse de pie en la oración. Dice, quien se ponga incapaz de pararse de pie para la oración obligatoria por dificultad que le toca, de modo que le quita la concentración. Sí. Me queda en persona. Otra vez, ¿cómo? Una dificultad que te quita la concentración. Por ejemplo, un enfermo no puede pararse de pie, le causa un dolor. Ese dolor le quita la concentración de la oración. Entonces puede sentarse para adquirir concentración. ¿Entendido? Es una causa. ¿Entendido? Si la dificultad te causa dolor o te quita la concentración al pararse de la oración, deja de pararse y siéntate. O sea, como por ejemplo marearse. ¿Eh? Marearse mientras. Si una persona así se para de pie, se cierra sentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me dices que todos modos de pie, que empezara de pie y ya no me sentar. Es normal. Significa una persona no puede pararse de pie durante su oración, puede hacer eso es takbir de la gran parado y se siente. Eso es lo que te decía. Dije, si puedes pararte de pie, aunque sea un momento, para el takbir, Allahu Akbar, y te sientes. Por decir Allahu Akbar, y te sientes, conveniste con pararse de pie. ¿Entendido? ¿Entendido? Por eso le dieron takbirat al-ihram, debe ser parado. Es un velar. Por eso le dije para de pie y él sienta después del takbir, pero que esté mal. Y si, por ejemplo, yo ya me estacioné y tengo suficiente tiempo en el semáforo y me bajo para hacer el takbir y me subo, me siento y continúo mi oración, ¿eso rompería por el movimiento que hice? Yo pienso que a lo mejor debería buscar el tiempo para regresar antes No, de empezar hermano, a no meditar. creo, es que, por ejemplo, entre una y Isha es solo 1 hora. Y ahí yo tengo que manejar 2 horas. Entonces Pero no me da. Isha tiene mucho tiempo. Sí, pero pierdo el Maghrib. Pero antes del Maghrib, ¿qué estaba haciendo? O sea, empezó a manejar, digamos, en Me dio la el última Maghrib. hora del Asr. Me da el Maghrib. ¿Sí? Y yo ya vengo manejando. Y hay veces que es el Maghrib y ya se está acabando el tiempo de Maghrib y yo sigo manejando. Entonces, porque no me coincide que sea la orientación a la Qibla, porque no me coincide, a lo mejor no tengo visión, tengo que primero encontrar una tienda para conseguir agua, No, para... sí entiendo, yo me enseñaron lo siguiente, pero digo, les voy a explicar, yo voy a saber que cuando uno, por las chanas, no pudo uno rezar y perdió la oración, cuando llega a una casa, la recupera, porque su intención es lo que yo entendí, no era no rezar, Ajá, pero... era simplemente no pude rezar. Ahora, ¿qué es mejor eso, esperarme a la casa o es mejor rezar en el momento en que me puedo parar más tiempo? Me bajo de la camioneta, hago el takbir parada, me subo y concluyo mi oración ya sentada en la camioneta. ¿Podría ser? Hacer tu oración parada al inicio y Sí. después... Yo ya llegué al semáforo, me bajo. ¿Qué sucede en tu oración? Se requiere reparación.
es falla? Dejar un velar o olvidarte realizar un velar. Olvidar realizar un velar. Por eso, para que hermanos y hermanas, muertos, vivas, muertos, muertas, vivos, vivas, estudiantes, estudiantas, Estudiax, porque estudiantes. Por eso dividimos los actos de la oración: 3. 1. Velares. 2. Sunna. 3. Aspectos. ¿Cuándo debemos hacer sujud del olvido por dejar o por olvidar? Por velares y por la sunna. ¿Cuál sunna? Primer tashahhud y qunut. ¿Entendieron? Los dos. Los dos. Si falla, no hace con un. El fallo del qunut. Por eso, pero si no lo hace, hace tal, el Sayyadain del olvido. Ah, sí, lo deja en el fajr intencionalmente, pero lo olvida, puede hacer dos sujud o puede dejarlo. El qunut es la oración, ¿verdad? Pero con velar debe hacerlo. La dua de... Si olvida un velar, debe realizar dos. Pero antes de, tenemos que explicarlo. En el caso del velar, dejó un velar o lo olvidó, no puede continuar la oración. Debe regresar al velar que dejó y lo realiza y continúa la oración hasta que termine, y antes de salir del tashahhud da dos sujud del olvido. ¿Entendido? Se olvida o deja, no puede avanzar la oración. Si avanza, no se cuenta sus rak'as hasta que regrese al velar que dejó o olvidó y lo realice y continúa. ¿Entendido? Es el velar. La sunna, olvida o lo deja, por ejemplo, tashahhud es el primero, estamos en la, ese es el segundo sujud, y va a sentarse para el primer tashahhud. En el lugar de sentarse, se paró. Así puede regresar, así puede regresar, así puede regresar, así no puede regresar. ¿Por qué? Porque se puso en un velar y no se puede dejar un velar por una sunna. ¿Entendido? ¿Entendido? Esto es hacer. Y cuando se para, puede continuar su oración normalmente, y antes de salir da dos sujud del olvido. Dos sujud, ¿qué significa? Ya se sentó el último tashahhud y terminó el tashahhud hasta el final. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. ¿Entendido? Esos dos sujud del olvido para reparar las fallas que pasaron en la oración. ¿Entendido? Si deja un aspecto, ya no le debe nada. Significa si no levanta las manos, no dejó levantar sus manos, o si deja de hacer así, o si deja de decir Amin, o deja la sura después del Fatiha, o deja de decir Subhanallah, o deja de decir Allahu Akbar. ¿Entendido? Esto no rompe la oración, o no debes hacerlo. ¿Entendido? Esto es el ¿nos paramos a esto? ¿O continuamos después? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era la página?
Debemos tener que controlar errores. Poco de 23 se resuelven los pendientes, ¿no? La 23. ¿Ya? Ya terminamos desde ayer.